Buenos días. Yo creo que esto es una prueba de, no sé, vuestra presencia aquí a estas horas y en este foro de congreso que tenemos ganas de compartir y de hacer un poco también de celebración. La verdad es que es de agradecer muchísimo que estéis aquí con nosotros, con nosotras, que nos acompañéis. Que voy a ir introduciendo un poquito porque tenemos una hora de la que queremos sacar el máximo de partido para dialogar con vosotros, con vosotras. Así que empezamos, si os parece. Yo soy Berna Villarreal, trabajadora social, trabajo en Barcelona, en Cataluña, y con una experiencia sobre todo de trabajo en servicios de adolescencia y salud mental. Y actualmente estoy en temas más de docencia, investigación y en la Universidad de Barcelona dando clases también. Trabajo en Pere Clavé y dirijo un instituto de docencia y recerca. Se nos ocurrió que este congreso de la AEN era un lugar idóneo para compartir y para dialogar desde nuestras disciplinas, desde nuestras profesiones de trabajo social. Y por eso tengo el placer, y ahora enseguida os presento a los compañeros que os van a introducir algunas reflexiones de su experiencia y sobre todo también temas que nos parece que son controvertidos también para compartirlos y pensarlos juntos. El tema del título que hemos dado a la presentación es Trabajo social y salud mental, construyendo alternativas colectivas desde el paradigma de la complejidad y el trabajo en red, apuntando, como todos yo creo compartimos en este foro de la AEN, que en la salud mental están comprometidos muchos factores que de manera profunda se interaccionan a lo largo de la vida de cada persona y que algunos de ellos obstaculizan, generan sufrimiento y problemáticas en diferentes esferas, pero que muchas veces van más allá de lo individual, y la importancia de trabajar en contextos relacionales, de vínculos sociales y con diferencias o factores sociales que están determinando también las dificultades a veces de la mejora y del cambio. Desde trabajo social siempre, desde el nacimiento de la disciplina, hemos estado del lado de la acción para poder acompañar estas situaciones de desigualdades sociales. Y nuestra profesión siempre está en esta articulación, ¿no?, con un pie dentro de los equipos interdisciplinares y con un pie en el terreno de cada persona y comunidad para ver cómo generar dinámicas de cambio. Nada, os presento a los compañeros. Les he pedido que pudieran cada uno de ellos introducir en unos 10 minutos algunos aspectos y luego ya podemos dialogar juntos y juntas. Os presento a Ángel Reviriego. Lo tenemos online porque Ángel está en Madrid y le ha sido imposible venir a pesar de sus ganas. Él es trabajador social sanitario en un centro de salud mental en Getafe y concretamente en un programa de infanto-juvenil. Es máster de trabajo social sanitario por la UOC y es técnico superior en animación sociocultural. Dialogando con él, porque nos hemos conocido a propósito de este encuentro de hoy, él nos explicaba que está haciendo un programa de radio con una compañera que también es trabajadora social. ¿Se oye bien? Ahí con un ruidito de fondo, ¿no? Nos explicaba esta cuestión de un programa de radio que tiene por título Socialmente Saludables y donde dan voz y conferencian a profesionales del ámbito de la salud. Ana Uriol, la tenemos aquí a mi izquierda. Ana Uriol es trabajadora social también y coordinadora de los ECID de Badalona y Santa Coloma. Si puedo hacer algo para mejorar lo del ruidito, me decís, ¿eh? Ah. Ángel. ¿Sí? Hola. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, ahora enseguida acabo la presentación, pero pensamos que hay un ruidito que viene de la conexión tuya. Si puedes silenciarte, por favor, enseguida. Vale. Gracias. Enseguida te paso tu voz. Presento a los compañeros. Os decía Ana Uriol que está trabajando, coordina los ECID de Badalona y Santa Coloma. Son dos ciudades grandes de la parte metropolitana de Barcelona ciudad. Son dos equipos clínicos de atención domiciliaria a la salud mental de adolescentes y sus familias. Son adolescentes con graves dificultades de vinculación y con problemáticas de salud también normalmente importantes. Trabajan desde el modelo AMBIT de Anna Freud Center y ella también supervisa equipos de salud mental, justicia juvenil, housing first desde este modelo.
A mi derecha tengo a Cosme Sánchez, también trabajador social, técnico de intervención social en la Comisión Ciudadana Antisida de Vizcaya. En la actualidad coordina un centro de día para personas en situación de exclusión social en Vizcaya y es miembro de la Asociación de Psiquiatría Comunitaria de Euskadi, la AUME, máster en adicciones, y ha publicado recientemente un libro precioso que se llama Desinserciones y lazo social, una práctica orientada por la singularidad, publicado por la UOC, Universidad Oberta de Cataluña. Es un libro sobre el acompañamiento, ¿no?, en estas situaciones más complejas de personas en situación de mucha vulnerabilidad y con problemáticas de salud mental. Y por último también os presento a Mercedes Serrano. Ella es trabajadora social, es doctora en antropología médica y ha trabajado en diferentes servicios de la red pública también en Barcelona, en Cataluña. En la actualidad es profesora del grado de Trabajo Social en la Universidad de Barcelona. Y ella os presentará una experiencia que tiene que ver también con aspectos de investigación y acción colaborativa. Y nada, el siguiente también es vuestra voz, que tenemos que incluir para que dialoguemos juntos. O sea que empezamos ya y le pedimos a Ángel si puede iniciar. Buenos días, Ángel. Pues arrancamos. Bueno, en primer lugar, agradeceros el que hayáis podido contar conmigo y todas las gestiones que conlleva el poder participar desde la distancia y demás. Así que nada, Berna, en primer lugar, gracias. Y bien, la presentación que yo pretendo compartir con vosotros y vosotras, pues tiene como 4 líneas fundamentales que tiene que ver con lo que yo entiendo por complejidad también desde la mirada del trabajo social sanitario, también unas nociones acerca del diagnóstico social sanitario, activos comunitarios de salud, determinantes sociales y por último una breve pincelada acerca de la necesidad del cuidado profesional o del cocuidado. Bien, pues arrancamos. El propio concepto de complejidad, ¿verdad?, pues lleva in situ el tener una mirada como entrelazada, ¿no? En ese sentido, yo últimamente utilizo mucho el concepto de urdimbre, de coser, de tejer y demás, porque me temo que en cada vez más situaciones pues existen contrarios, hilos que salen por aquí, hilos que salen por allá y que necesitamos ordenar, ¿no? Y de hecho, pues eso, hay muchas polifonías de mirada, de sonidos, de diferentes profesionales que creo que tenemos la responsabilidad de poder trasladar mensajes lo más coherentes posibles. En ese sentido, bueno, veréis también a lo largo de la presentación alguna frase de filósofas o filósofos que creo que en esto del pensar pues son referencia, ¿no? Bien, pues nada, entiendo que durante el congreso pues se ha hablado mucho de Edgar Morin, ¿no?, como maestro y estudioso de la complejidad, y de él también saco un poco la autoexigencia que a veces tenemos, ¿no?, de intentar llegar a la completud del saber. Yo creo que tenemos muchas miradas, muchos saberes, que entre todos vamos generando una mirada un poco definida que persigue la coherencia, ¿no?, en la intervención. Miré Nariño, que es trabajadora social y además profesora de la Universidad del País Vasco, habla algo así, ¿no?, que trabajamos en gerundio constante porque trabajamos en situaciones cambiantes permanentemente. Y bueno, yo últimamente también me preocupa especialmente las familias multiasistidas, ¿no?, como unidades de intervención a veces en las que estamos muchos trabajando, que generamos cierta confusión quizás, cada uno desde nuestro humilde saber aportamos, ¿no?, pero no sé, creo que algunas familias nos devuelven un poco de que, ojo, es que os estáis pasando la bola de unos a otros, o en las propias coordinaciones, es que este es un caso de servicios sociales, este es un caso de salud mental, y cómo poder integrar, que es algo compartido quizás, yo creo que es interesante reflexionar sobre eso, porque no tenemos esos valores absolutos, esa completud. Y de ahí lo de reivindicar este diálogo, esta colaboración, lo relacional que hablaba Berna al principio, a pesar de que a veces el trabajo social sanitario se puede entender como un saber pues eminentemente práctico, pero que no tiene por qué ser subsidiario, ¿no? Eso, y nos acompaña quizá un pensamiento
en espiral, circular, más que el lineal, ¿no? Uh-huh. Y en esta intervención también de muchos profesionales, creo que tenemos que tener presente también el no dañar, que a veces nos genera cierto alivio ir derivando a profesionales, o sea, a diferentes servicios, a pacientes y familias, y creo que tenemos que tener un poco de pausa, de aquietar la intervención que dicen por ahí, para sostener esa espera y pensar bien las acciones que desarrollamos, ¿no? Bueno, respecto al diagnóstico social sanitario, yo creo que es lo que nosotros podemos aportar como trabajadores sociales sanitarios, ¿no? Esa ampliación del zoom, de no quedarnos solo en los hechos, sino también en lo que rodea a esos hechos. Y señalar las fortalezas, que a veces en el ámbito sanitario, pues quizás ponemos en ocasiones el foco mucho en la debilidad, en la fragilidad, en lo que hay que reponer y para un plan de intervención conjunto yo creo que nos tenemos que impulsar desde las fortalezas, ¿no? Y hacerle comprender también al paciente, ¿no? Que jolín, él tiene que colaborar de este diagnóstico, ¿no? Este codiagnóstico, incorporarle. Foucault, ¿no? Nos hablaba del necesario conocimiento del sujeto afectado y quizá a veces como somos un poco injustos, ¿no? Lo digo en esta revisión y en este contexto que yo creo que a veces también hablamos del trabajo social crítico, pero que también tenemos que ser autocríticos, ¿no? De que a veces se cometen ciertas injusticias epistemológicas, ¿no? Con los pacientes cuando parece que intentamos trasladar que yo sé lo que os pasa. Y a lo mejor hay que reconocer ese no saber. En fin, lo dejo por ahí en esa reflexión. Pero yo creo que tenemos que apostar por ese conocimiento situado, contextual. Y a veces nos cuesta un poco esto porque las mismas personas, las mismas familias nos demandan diagnósticos, ¿no? Necesito que me nombres qué es lo que yo padezco. Incluso en los propios sistemas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, el sistema educativo para determinados apoyos nos piden, ¿no? Que, oye, pongamos nombre a esto. Yo hace un tiempo que en una formación de aquí en Madrid, el 12 de octubre, escuchaba a una psiquiatra que nos recordaba que a los niños y niñas, ¿no? Como que los diagnósticos de hacerlos mejor a lápiz, ¿no? Pasando a determinantes sociales en salud, os rescato una aportación de Belén Nogueira, que vino aquí a Getafe no hace mucho tiempo. Ella es psicóloga clínica y experta en estudios feministas y de género, y que hablaba que el enfoque de la salud tendría que ser biopsicosocial, claro, pero también político, ¿no? De el señalamiento y la indicación de que hay cuestiones que requieren pues participación social también, ¿no? Yo desde ahí, vamos, como que los pacientes y bueno, también a nivel personal, ¿no? Como que nos comparten experiencias de cómo participando en determinados movimientos sociales, ya sea, yo qué sé, plataforma antidesahucios o afectados por la hipoteca, etcétera, etcétera, como que tiene un valor que quizás en los ámbitos de consulta y demás es difícil llegar a alcanzar. Desde ahí los trabajadores sociales sanitarios intentamos también facilitar esa comprensión de la situación que padecen con estas variables que nos envuelven un poco a todos, ¿no? Los determinantes sociales quizás así más populares, ¿no? Pues son el tema de empleo, la vivienda, bueno, habría que añadir fundamentalmente el tema de género, ¿no? Y toda la carga mental que esto supone, ¿no? Y la generacional, de que no es lo mismo, ¿no? Cuando estamos atendiendo a niños, niñas y adolescentes, los tiempos con los que podemos contar nosotros. Pero bueno, existen otros determinantes que a mi juicio yo creo que hay que ir poniendo en valor, como puede ser el propio urbanismo, la disposición de los espacios. En nuestras pequeñas localidades el que se pueda disponer de puntos de encuentro, pero desde tener bancos y sombras, ¿no? Que faciliten esa interacción. Porque de lo contrario, si no ampliamos ese zoom, ese foco, pues nos podemos quedar en esa individualidad que también introducía Berna, ¿no? Ese positivismo estoico que nos inunda, ¿no? De que venga, tira, tira, tira. Y al final, pues eso, estamos en la sociedad del cansancio que también enumera Byung-Chul Han, ¿no? El filósofo norcoreano. Y Javier Padilla, ¿no? Que también nos recuerda que
quizá haya que cambiar ese enfoque más individualista por otro más de condiciones de vida, no tanto de estilos de vida. Claro, pero para eso necesitamos dar un poquito de pausa, que decíamos al principio, y pensar, ¿no? Que el poder pensar, yo creo que aporta un poco de control, ¿no? De esa incertidumbre que vale, que siempre nos va a acompañar, pero yo creo que nos aporta tanto a familias, niños, niñas y demás, y a nosotros mismos esa capacidad de agencia. Luego, aunque no quiero incorporar mucho dato así y demás, pero creo que es interesante, hablando de determinantes sociales en salud, en Getafe, pues desde trabajo social sanitario como que hemos contabilizado las derivaciones que nos llegan de diferentes centros de salud, de atención primaria. O sea, primero llega, pues como es lógico, a la psiquiatra o a la psicóloga, y yo intervengo en un segundo nivel. Pero las derivaciones varían mucho dependiendo de la zona, ¿no? Aquí hay estos son los centros de salud, los que están en la parte de abajo, y jolín, hay una descompensación ahí importante. Estamos analizándolo, es verdad que coincide con los barrios más humildes, por llamarlo de alguna manera, y también coincide que la figura del trabajador social sanitario parece no muy visibilizada ni reconocida, incluso asociada simplemente a cuestiones de dependencia, discapacidad. O sea que yo creo que también requiere una revisión o un análisis, la representatividad social que tiene, por ejemplo, nuestra profesión. Y esto es, o sea que no podemos prescindir, Alberto Fernández Liria nos viene a decir que no podemos prescindir de la mirada de los determinantes sociales. Y luego por demanda coincide que en estos municipios, en estos áreas, estos centros de salud, pues por ejemplo, en este caso Ciudades y Las Margaritas, los servicios que terminamos articulando desde el CSM de Trabajo Social Sanitario, pues destacan los de valoración del riesgo social y violencia de género. Pero bueno, esto es el inicio de un humilde estudio que también habrá que ir profundizando. Y bueno, en cuanto a activos comunitarios de salud, pues, jolín, muchos espacios se comparte esto, ¿no? Como si fuera la panacea y demás. Y yo creo que bueno, que no todo es tan fácil, ¿no? Ni la prescripción social. Últimamente también escucho todo el tema de prescripción cultural y creo que esto no es cuestión de dar una dirección y decir, pues mira, justo en tu barrio hay esto, apúntate a esto, ¿no? Como que creo que requiere un ejercicio de reflexión compartida, de diálogo, no duálogo, así como de yo digo esto, porque si no me temo que podemos caer en cierto paternalismo o infantilizar un poco al paciente. Desde ahí yo, vamos, que es que todo lo comunitario, boom, fenomenal y demás, pero que creo que a veces se utiliza mucho el término grandilocuente de comunitario y hay que profundizar un poco en él. Bueno, esto a modo de herramienta, Localiza Salud, que a lo mejor alguna de vosotras lo conocéis, que nos permite disponer de los dispositivos o conocer los recursos que hay en nuestras zonas. Y más allá de eso, como trabajador social sanitario, para mí es muy beneficioso compartir espacio y tiempo con otros profesionales, agentes de la comunidad, que son los que realmente me aportan el conocimiento de los diferentes servicios o dispositivos que hay en los entornos. Y por último, ya la última parte del tema del autocuidado al cocuidado. Hablamos mucho de ¿no? De autoexigencia, autorregulación. Yo creo que esto lo tenemos que compartir, igual que para los niños, niñas, las familias, el soporte social, el poder dedicar pues espacios para reconocer nuestras debilidades, creo que es fundamental, que nos vale a los profesionales. A mí también me sostiene. Y el compañero o compañera ya no tanto que también de salud mental, sino pues del sistema de servicios sociales, del sistema educativo, de entidades sociales que trabajan con familias, etcétera, etcétera. Yo creo que nos tenemos que atrever a reconocer las fragilidades de todos. Y a veces es lo mismo, es un término muy grandilocuente el tema de la coordinación, pero, jolín, no solo compartir información, que a veces con esto de la turborrapidez con la que trabajamos, como que parece que he coordinado con no sé quién, pum, le he mandado un correo diciendo esto, diciendo lo otro. Yo creo que merece más profundidad el tema de las coordinaciones, al menos esto es con lo que yo me encuentro ahora mismo. En este aspecto, lo de la supervisión, creo que es fundamental, ¿no? Para superar visiones o reversionar las visiones que tenemos de la situación. Aquí en
En el País Vasco, como os decía, Miren Ariño, que defiende un modelo de investigación, acción, participación, supervisión que me parece súper interesante, junto con otras dos compañeras. Y un poquito, esta es lo que os quería traer. Marina Garcés, filósofa también de actualidad, nos recuerda, ¿no?, que no solo somos vulnerables, nuestra vulnerabilidad es inseparable de una gran potencia colectiva, de creatividad, de invención y de resolución práctica de nuestros problemas comunes. Y muchas gracias, Ángel. Nada, deseando luego participar del conversatorio que podamos tener. Tenemos el gran reto colectivo del tiempo, de los tiempos. Damos voz a la Ana, que continúa. Gracias. Hola, buenos días. Si me podéis poner la presentación. Bueno, mientras tanto, os saludo. Gracias por invitarme a la mesa. Intentaré ceñirme a tiempo. Tengo aquí el cronómetro. Yo voy a contaros algo un poco más concreto, y es desde el modelo desde el que trabajamos en el ECIT y cómo intentamos intervenir en estas complejidades que nos encontramos, yo creo, todos los que trabajamos en el ámbito de la salud mental y de las relaciones en general, ¿no?, pero que a veces se hacen como muy intrincadas y muy difíciles de abordar. No sé si tengo que hacer algo para que se vea. Sí, es que... Sí. Gracias, Mercedes. Merci, Marc. Cariño. Vale, bueno, pues como ha dicho Berta, yo vengo desde el ECIT. No tendré tiempo de contaros todo lo que es el ECIT hoy porque tengo que contar muchas cosas, pero tres cosas importantes. Somos un equipo domiciliario que trabajamos con adolescentes de 12 a 18 años que tienen como característica común que son absentistas de todos los servicios, tanto de servicios de salud mental como de servicios sociales, educativos, etcétera. Que padecen grave sufrimiento mental y sufrimiento emocional y que desconfían absolutamente de la ayuda que pueda venir de otras personas, especialmente si estas otras personas son profesionales y más si son profesionales de salud mental. ¿Vale? Lo digo para que os hagáis una idea de los casos en los que nos piden que intervengamos. Y lo importante es que trabajamos con estos adolescentes y con sus familias, y no con sus familias como meros acompañantes de los adolescentes, sino la familia entera como personas a las que acompañamos y con las que intentamos trabajar. Entonces, nuestro equipo está basado en este modelo, que es el modelo AMBIT, que bueno, surge en el Anna Freud y que tiene en el centro la mentalización. Tampoco voy a poder explicar el modelo hoy, pero creo que es importante esto, ¿no?, que está pensado para trabajar con personas que no buscan ayuda, que no confían en el ofrecimiento de ayuda, ¿vale? Y que nos propone que seamos nosotros los que nos adaptemos a las capacidades que tienen las personas de recibir la ayuda. Es decir, que no les pidamos a la gente que se adapte a nuestras maneras de funcionar, nuestros horarios, nuestros sistemas, nuestros edificios y bueno, todo lo que podáis imaginaros de las estructuras en las que trabajamos, sino que nosotros nos adaptemos a sus estructuras, sus espacios, sus escenarios, sus horarios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, como veis, es una rueda, no es tan una estructura jerárquica y digamos que da importancia a estos 4 cuadrantes, que es el trabajo con las personas, el trabajo con tu propio equipo, el trabajo con las redes y el seguir aprendiendo, ¿no?, el aprendizaje continuo en el trabajo. Voy a intentar ir explicando el modelo con un caso, porque a veces pienso que es más fácil si aterramos las cosas al trabajo que hacemos, pero bueno, es uno de los casos y podría ser cualquier otro. Yo me siento un poco infiltrada en esta mesa, porque es verdad que soy trabajadora social, pero vengo a explicar un modelo que es tremendamente transversal a nivel de equipo. Entonces, os voy a contar un caso en el que yo era referente, porque me siento bueno, pues más cómoda si cuento un caso que he llevado yo. Pero es verdad que cualquiera de mis compañeros, psiquiatras, psicólogos, enfermeras que trabajan en el equipo hubiera podido ser el referente de este caso por igual. No soy yo porque sea trabajadora social que estoy en este caso. Y seguramente lo que habrían hecho los compañeros se parecería mucho, lo que pasa es que yo los tendría que haber dado apoyo
desde mis saberes de trabajo social, igual que, por ejemplo, en este caso, la psiquiatra del equipo me tuvo que dar apoyo a mí con sus saberes de psiquiatra, ¿no? Si ella hubiera sido la referente, hubiera sido un apoyo al revés, ¿no? Quizá esto es fácil de entender o quizá es muy raro, pero es como es. Entonces, bueno, es importante lo de la rueda porque tiene que ver con los equilibrios, ¿no? Cuando trabajamos con complejidad es muy fácil desequilibrarnos y de hecho es natural, es lo que pasa y va a seguir pasando, pero sí que es importante tener en la cabeza dónde podemos ir perdiendo pie, ¿no? Muy rápido, en el trabajo con las familias, tiene que ver con respetar mucho y interesarnos mucho y ser muy curiosos y acercarnos a los modos de supervivencia y a las redes naturales de las personas y a lo que las sostiene, ¿vale? Pero sin dejar de tener en cuenta que a veces las redes que nos sostienen y nuestros modos de supervivencia también pueden ser dañinos para nosotros, ¿no? Y un ejemplo muy fácil es cuando un adolescente está convencido y lo vive así de que su red de amigos es también la red de personas que le están suministrando tóxicos, ¿vale? Entonces, entiendes que esa red es una red natural en la que el adolescente se siente apoyado y es su grupo de pertenencia, pero también entraña riesgos, ¿no? Y entonces ir respetando, ¿no?, los modos de cada uno y las redes de cada uno, pero teniendo en cuenta el riesgo y pudiendo ir trabajando con esto, ¿no? A nivel de las redes tiene que ver con la desintegración. Todos los que trabajáis, todos los que estáis aquí, seguro que experimentáis a menudo la desintegración de la red de servicios que trabajamos con personas. Otra vez, es algo natural que pase, porque es muy difícil trabajar en red, no hay tiempo, todos tenemos ideologías diferentes, modelos diferentes, ¿no? Esto es un reto y es algo que nos va a seguir costando, yo creo, es algo que no vamos a resolver. Simplemente nos tenemos que hacer cargo de que es difícil, ¿no?, y de que alguien tiene que ir haciendo esfuerzos para integrarla. ¿De acuerdo? A nivel del aprender en el trabajo tiene que ver con estos equilibrios de que no seamos equipos muy cerrados en lo que nosotros solos aprendemos y en lo que nosotros solos sabemos, ¿no? Y que nos quedemos cerrados en nuestro propio conocimiento, pero tampoco que seamos equipos que desdeñan o no dan importancia al aprendizaje que vamos teniendo dentro de nuestros equipos y lo pongamos en relación a toda la evidencia científica, lo que hacen otros equipos, que vengamos a foros como este a poder discutir, ¿no? Y ir respetando este equilibrio. Y a nivel del trabajo en el equipo sí que es importante porque cuando trabajamos con mucha complejidad tenemos mucho riesgo de quedarnos solos. Y más cuando en equipos como el nuestro salimos y vamos al territorio de las personas y normalmente vamos solos, físicamente solos, ¿no? Entonces es importante tener un buen contacto con el equipo y tener sistemas en los que uno no se quede solo y aislado, ¿no? Porque además muchas veces cuando trabajamos en complejidad trabajamos también con personas aisladas. En nuestro caso especialmente trabajamos con mucha soledad y mucho aislamiento de los jóvenes y de la familia, con lo cual el riesgo de quedarte tú también aislado y solo es muy alto, ¿vale? El caso que os voy a ir contando, pero son pinceladas, es el caso de una chavala y su madre, y que nos presentan a la chica desde el instituto de secundaria, nos cuentan una chica que ven deprimida, que hace mucho tiempo que no va al instituto. Las últimas veces que la han visto ha sido porque la integradora social la ha ido a buscar al domicilio y nos cuentan una situación, de que la chica está muy deprimida y muy triste y nos piden una intervención de salud mental, pero lo que nos cuentan es una familia que son ella y su madre, con una madre que tiene diversidad funcional, problemas de salud mental, ¿no? Hay una situación de pobreza extrema y estructural muy grave, ¿no? Están viviendo con un techo, pero en condiciones como de sinhogarismo, ¿no? Porque no hay agua caliente, no hay nevera, no hay cocina, no hay muebles, ¿no? La mamá de esta chica es alguien que pide dinero los fines de semana por la calle y a nosotros lo primero que nos sorprende es por qué lo que se le ocurre a la red, lo primero que se le ocurre a la red es pedir atención a la salud mental de esta adolescente, que obviamente preocupa, pero que, claro, lo que se nos ocurre a mí y a la compañera que estamos en esta coordinación es, pues obviamente está triste, ¿no? Y vamos a intentar ayudarla, obviamente, pero claro, o sea, no sé si esto es un trastorno mental o es una reacción normal a una situación casi invivible, ¿no? Bueno, es verdad que hay como muchos servicios ahí, pero en realidad nadie está pudiendo llegar, ¿no? Ni a la mamá ni a esta chica. Bueno, entonces, esto no se ve bien. No se ve bien, bueno, pues os lo cuento. No sé por qué.
es importante el cambio de paradigma del ECID porque nosotros, cuando hablamos de trabajar en red, cambiamos un poco el modelo y cuando hablamos de trabajar en equipo también. Es decir, normalmente hay una familia y una serie de profesionales alrededor y una serie de equipos alrededor, ¿no? Si, por ejemplo, yo cuando trabajaba en el Centro de Salud Mental de Adultos, cuando entraba una familia, pues seguramente la iba a atender el trabajador social, la enfermera, el psiquiatra, quizás alguna vez el psicólogo, ¿no? Bueno, la idea del ECID es que solo uno de nosotros va a empezar a tener el vínculo con la familia y con el chico. Uno de nosotros con el chico o la chica y uno de nosotros con la familia también, porque a veces es importante intervenir por separado. La idea es que para ellos ya es difícil establecer un vínculo. Si les pedimos que establezcan 6 o 7, les estamos pidiendo un imposible. ¿Vale? Entonces, al final, y por eso os decía que es muy transversal, de lo que se trata es de poder ofrecer un vínculo que sea seguro, que dure en el tiempo, que sea compasivo, que sea comprensivo, que esté presente. Y esto lo podemos hacer cualquiera de las personas que trabajamos en el equipo, independientemente del rol profesional que tengamos. Con lo cual, cuando entramos en un caso, uno de nosotros se va a vincular y los demás nos vamos a poner alrededor de este uno para darle soporte desde nuestros saberes. Y la propuesta también del trabajo en red, al menos al principio, también es esta. Es decir, el equipo que llega a poder vincularse con estas personas es el que articula las intervenciones del resto de la red. Con lo cual, no vamos derivando a los diferentes servicios, sino que intentamos pedir ayuda a los servicios para que nos ayuden a nosotros y, en todo caso, si la persona tiene que ir a ese servicio, poderla acompañar y hacer cosas acompañadas. No con la idea de quedarnos siempre ahí, sino que a través de este primer vínculo de confianza se puedan abrir otros vínculos de confianza y que al cabo de un tiempo, obviamente, la persona pueda irse relacionando con los servicios de manera autónoma y nosotros no tengamos que estar ahí. La idea no es quedarnos ahí siempre, porque nosotros entramos y salimos de la vida de la gente y, obviamente, hay redes que ya están y que hay que apuntalar y hay redes nuevas que hay que crear para que cuando nosotros nos vayamos también queden apoyando a la persona. ¿Vale? Entonces, un poco lo que os decía, ostras, se ve fatal, no sé por qué se ve tan mal. Sí, vale, pues soy yo que lo veo mal. Se ve bien, ¿eh? Ah, vale, soy yo que lo veo mal aquí, mira. Qué cosa, ¿no? Más rara me está pasando. Bueno, me alegro de que vosotros lo veáis bien. Bueno, entonces, cuando hablamos de personas que tienen como dificultades en múltiples ámbitos, que son las que nosotros, con las que nosotros intervenimos, a veces es como difícil de hacerse una idea de lo que hablamos, ¿no? Pero de alguna manera, por ejemplo, en este caso, se dan como la interseccionalidad de muchísimos ejes de exclusión, ¿no? Con lo cual hay un montón de servicios interviniendo, mucha gente preocupada, mucha gente genuinamente preocupada y con muchas ganas de ayudar y sin la posibilidad de hacerlo. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso que os contaba, ¿no?, de esta mamá, si vemos, ¿no?, esta clasificación de ejes de exclusión de Subirats, todos los que han en rojo, digamos que cumplirían criterios, ¿no? Entonces, claro, ¿por dónde empezamos? ¿No? Claro, el instituto, por ejemplo, estaba muy preocupado porque esta chica no iba, ¿no?, y porque estaba deprimida. Los servicios sociales, yo creo que estaban como sobrepasados porque llevaban años interviniendo con este caso y realmente las cosas no estaban saliendo bien, ¿no? Esta mamá tenía muchos problemas de desconfianza, su trastorno mental interfería también en la capacidad de vincularse y de confiar en los servicios, pero aparte tenía una historia de trauma transgeneracional que dificultaba que pudiera pensar que algo bueno podía venir de fuera o que alguien le podía ayudar, porque realmente su experiencia era que no. Y tenía razón, porque le habíamos podido ayudar poco, ¿no? También sorprende a veces, ¿no?, cómo los servicios pueden excluir personas importantes, ¿no? Y aquí también yo creo que, y ayer lo pensaba en la ponencia, Marco, es el tema de que nosotros, al intervenir con familia y chavales al mismo tiempo, a veces es muy complicado cuáles son los tiempos y los focos de las redes de adultos y cuáles son los tiempos y los focos de las redes de infanto-juvenil, ¿no? Y dónde se pone la mirada. Y nos encontramos muchas veces, y esto quizás es una crítica, pero yo creo que las redes de adultos se olvidan de los niños y los adolescentes y solo se focalizan en los adultos, ¿no? De manera que vemos
adultos que llevan mucho tiempo sufriendo, pero que también están a cargo de adolescentes y niños, ¿no? Y que toda la red se ha configurado para dar apoyo a estos adultos, olvidando que quizás estos adultos, por más apoyos que les demos y por más sufriendo que estén, también están siendo maltratadores, ¿no? Y una cosa no excluye a la otra y se pueden ayudar a los dos. Me estoy acabando el tiempo. Vale. Bueno, esto os decía, ¿no? Muchas preocupaciones muy dispares, ¿no? Y mucha sensación de sobrecogimiento y agobio de las familias porque les proponemos muchas cosas, hablamos muchos idiomas diferentes y muchas veces costamos mucho de entender. ¿Vale? Sí, me estoy pasando el tiempo. Bueno, pues lo dejo aquí. Bueno, lo que os quería proponer es esta idea de podernos acercar a las personas desde sus preocupaciones. En este caso sí que es verdad que empezamos trabajando con cosas muy concretas de lo que les preocupaba a ellas dos. Esto quiere decir hacer gestiones, acompañar físicamente, hacer gestiones importantes para ellas. En un momento en que la mamá estaba como con mucha sintomatología delirante, y quedarnos ahí el tiempo que haga falta sin hacer nada, que a veces es muy difícil porque son situaciones muy graves en las que uno haría muchas cosas, ingresaría a la madre en un hospital, haría arreglar la casa, ¿no? Si pudiera, y a veces hay que estar un tiempo en estas situaciones bastante desiertas y desamparadas, acompañando en eso para después poder intervenir en cosas que quizás necesitan más profundidad. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Voy a intentar ser muy breve y conciso. ¿Qué significa para mí trabajar en red? ¿Para qué trabajar con otros? ¿Por qué es tan difícil? ¿Y por qué no está previsto en el programa asistencial? La manera en la que se organiza una red asistencial implica decisiones políticas e ideológicas. El modelo de la reingeniería, de inspiración neoliberal y hegemónico en nuestro campo, se basa en la eficacia y en la eficiencia del modelo fordista, en la optimización de recursos y en el reenvío de los casos. La relación que este modelo privilegia entre sujetos y profesionales no es la conversación, es la derivación, como bien lo explicaba Ana Oriol en su ejemplo. Nosotros podemos proponer otro tipo de modelo centrado en la persona, en el caso, no en las derivaciones, sino en la construcción de espacios de conversación entre profesionales, sujetos y agentes que colaboran en la atención de un caso común. Bajo la pregunta, ¿cómo puedo yo colaborar en la atención del caso? Apostar por la conversación, y esto es todo lo que tengo para decir, es una forma de hacer institución. Mark Dangerfield, ayer también participábamos en una mesa, él insistió en hablaba como de los cuerpos teóricos y las disciplinas, me parece como búnkers que a veces impiden, ¿no?, la relación entre los profesionales, servicios e instituciones. Bueno, decir que el profesional se encuentra sometido a lo que Eveticio denomina una política de excesos en el que infinitas demandas lo acechan. Nos interesa a muchos de los aquí presentes buscar modos de tratar estos excesos en la intersección salud mental y servicios sociales. El pasaje de la institución total a la institución en red, entre varios, implica, esta es otra de las ideas que me interesa subrayar, descompletar la idea de totalidad ligada al saber experto. Es decir, que los profesionales tenemos que en cierta medida destituirnos del saber para generar comunidades de trabajo compartidas y colaborativas. Les daré al menos 3 razones para que entre psicólogos, clínicos, salud mental y servicios sociales nos hablemos. En primer lugar,
algunos de los casos que atendemos desbordan, como bien explicaba Ana, la atención social, clínica o sanitaria y nos convocan a la conversación entre profesionales y disciplinas. En segundo lugar, sostener el acto y el juicio de los profesionales que interactúan en la red abre a una dimensión ética a partir de una práctica, transformando la complejidad de un caso en hipótesis de trabajo compartidas. Con este eje vector, el caso, que vectoriza un trabajo colaborativo y evita las rivalidades entre disciplinas profesionales y servicios, se puede producir una conversación productiva. En tercer lugar, lo que motiva en muchos casos la creación de instituciones es la necesidad de ofrecer una respuesta social a fenómenos clínicos, tales como ciertos estados de la psicosis, algunos pasajes al acto, estados de deterioro físico que pueden conducir al sujeto hacia la exclusión social absoluta o incluso hacia la muerte. Es decir, que la clínica exige una respuesta social, una práctica social. Para terminar, decir que me interesa mucho un trabajo que se hace en Barcelona, que es el proyecto Intersarsas, Entre Redes, y destacaría un punto de este trabajo. Me parece que es el lugar que se otorga al saber en estas conversaciones sobre casos. El saber no está de entrada, no es un hecho previo al encuentro y a la palabra de cada uno. Muy al contrario, el saber que nos interesa es un saber que está pendiente de elaboración colectiva, contando con el otro. Es necesario entonces que el profesional se destituya de su posición de saber. Un breve apunte para finalizar. La importancia en la actualidad de acompañar en las transiciones, desplazarse de un lugar a otro. Hay en lo contemporáneo una dificultad para transitar, ir de un sistema a otro. La realidad de la diversificación asistencial contribuye a esta problemática. El correlato de esta dificultad es la falta de cooperación entre sistemas, entre intervalos, entre discursos y profesionales, entre el hospital y la comunidad. Sin embargo, hay un campo de experiencia posible para pensar modalidades de hacer institución en este intervalo. Un acompañamiento, un desplazamiento del profesional que sale de la consulta, del centro de día y del hospital. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues buenos días. Yo también, intentaré ceñirme lo más que pueda al tiempo, sobre todo para poder dejar igual unos breves minutos, aunque sea, para poder comentar un poquito, ¿no? Pues todas las cuestiones que van saliendo que me parece que son como muy interesantes. Yo he venido a hablar de un proyecto que llevamos en marcha desde hace, casi 9 años. Es un proyecto de investigación que es un proyecto de investigación aplicada que se llama la gestión colaborativa de la medicación en salud mental. En este caso, pues es un trabajo que presentamos conjuntamente Berna Villarreal y yo, porque hemos trabajado en este proyecto en la implementación piloto, que, pues pasaré un poquito por encima porque hay algunas cuestiones, pero me parece interesante conectar cuestiones que hemos llevado a la práctica a partir, ¿no?, de trabajar la cuestión de la medicación, de cómo se han abierto espacios, sobre todo de trabajo dialógico, colaborativo,
bueno, que ponen un poco en relación, bueno, pues cuestiones que han ido saliendo en la mesa y que también hemos visto, ¿no? Pues bueno, un poquito las grietas nuestras, ¿no? Como profesionales, ¿no? Esas cuestiones que hemos tenido también que repensar y cómo bueno, pues diferentes momentos del proyecto nos han hecho mucho que pensarnos sobre esta cuestión de dónde nos colocamos, cuál es digamos, nuestra posición con respecto al otro, con respecto a esa persona que está en situación de sufrimiento. Es un trabajo que tiene una amplitud, ¿no? Bueno, pues de personas implicadas. Siempre digo que, bueno, pues que eres la persona visible, pero que al final hay mucho trabajo detrás. Es un equipo interdisciplinar, es un equipo formado por profesionales del trabajo social, de la psicología, de la psiquiatría, también antropólogos bueno, pues que en su momento lideraron el proyecto y también, ¿no? De alguna forma en el piloto. Pero es un proyecto construido con muchas voces, ¿no? Y con muchas miradas diversas. No sería posible de otra forma. Entonces, ¿qué es esto de la gestión colaborativa de la medicación? Yo, bueno, pues como se suele decir, bueno, pues vienes aquí a hablar de tu libro, ¿no? Y esto es lo que he venido a hacer, ¿no? Pues esto es una herramienta que está pensada para generar y propiciar espacios de trabajo dialógicos y colaborativos entre las personas, digamos, que toman psicofármacos y las personas que prescriben y las personas también que acompañan esos procesos como cuidadores, como cuidadoras, como familiares, como personas de esa red social de acompañamiento. Entonces, la idea con ello es generar esos espacios de trabajo, esos espacios en los que se pueda hacer una toma de decisiones compartida, en los que las personas puedan obtener información sobre, bueno, pues sobre el proceso, sobre los derechos que tienen, pero también donde puedan poner sobre la mesa aquello que piensan, aquello que han vivido, ¿no? A lo largo de todo el tiempo en el cual, bueno, pues han sido, digamos, objeto, ¿no? Muchas veces objeto pasivo de ese tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces es generar otro espacio donde las personas implicadas toman otra posición, ¿no? En este caso, pues para las personas, ¿no? Atendidas mucho más proactivo, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto que tiene un largo recorrido. Nosotros hicimos una primera adaptación de esta herramienta, que es una herramienta que hace 30 años que funciona en el contexto canadiense y que, bueno, pues que ha funcionado también desde mediados de los 2000, desde 2005 en Brasil. Entonces, a partir de ahí hicimos un trabajo de investigación que fue, digamos, la adaptación de la herramienta al contexto español. Y entonces, a partir de ahí también hemos llevado a cabo un proyecto de implementación piloto en el último año y medio. Bueno, esto es un poco a grandes rasgos. Las experiencias han sido positivas, sobre todo en el sentido de lo que sería la reducción y la racionalización del gasto, ¿no? Y de lo que sería el consumo de psicofármacos, sobre todo por parte de las personas atendidas, pero también se observan sobre todo muchos resultados positivos en cuanto a esos procesos digamos, de satisfacción con respecto a ese proceso, ¿no? O sea, hay un cambio de posición que también ha generado que las personas, los profesionales también puedan digamos, sentirse, ¿no? Como más satisfechos también de esos procesos, que al final la cuestión de medicar era una cuestión que generaba, y hemos visto, generaba también muchísimo sufrimiento en los propios profesionales. Entonces, bueno, a partir de ahí, ¿no? Bueno, diría que se han podido dar diferentes cuestiones, diferentes resultados positivos. También tiene sus limitaciones, desde luego, también lo veremos. Bueno, esto forma parte un poco digamos, del diagnóstico que hicimos inicialmente acerca de cuáles eran
digamos, las circunstancias de vida de las personas, ¿no? Y entonces vimos que realmente las personas que toman psicofármacos pasan por procesos, ¿no? Por situaciones en los que hay una experiencia muchas veces muy negativa de ese consumo de psicofármacos, hay una sensación muchas veces de imposición del tratamiento y muchas veces todo esto degenera también en situaciones de autorregulación, pues de autogestión, que muchas veces llevan a situaciones también de recaída y de retroceso en el proceso asistencial. Entonces, bueno, diferentes cuestiones que no me pararé demasiado porque, bueno, pues tenemos numerosas publicaciones al respecto. La guía es una herramienta pensada, sobre todo volcada para la persona, para que pueda iniciar un proceso, ¿no?, de reflexión sobre cuál ha sido el papel de la medicación en su vida. Os he puesto aquí para que podáis, bueno, conocer la herramienta. Se trabajan diferentes temas que tienen que ver, pues, con la red social, la red familiar, la relación con los profesionales, cuestiones más informativas, ¿no?, cuestiones más que tienen que ver con los derechos y también generar estrategias de negociación, ¿no?, y digamos, de diálogo con respecto a los profesionales. ¿Vale? Bueno, esto lo voy a pasar porque... Me parece interesante que ha sido una investigación que ha tenido un peso muy importante, todo lo que sería el trabajo colaborativo, y esto ha marcado, yo creo, un antes y un después para todas las personas que han participado en la propuesta. Me interesa sobre todo remarcar esto, cómo la investigación aplicada puede ser también un proceso transformador en el cual pues las propias personas participantes podían, ¿no?, entrar en relación con ese otro, digamos, universo al que muchas veces no tienen acceso, ¿no? Y esto lo decían sobre todo las personas participantes, las personas con experiencias de sufrimiento mental, que aparecieron, ¿no?, sobre todo en una fase en la cual en el proyecto piloto hicimos una formación previa para las personas que iban a llevar a cabo o que iban a implementar grupos, ¿no? Entonces, esta formación previa fue una formación que se hizo conjuntamente entre personas que iban a facilitar grupos como profesionales, pero también con lo que son, bueno, profesionales peer, que en Cataluña existen, creo que hay otras comunidades donde se está desarrollando, y también con personas, movimiento en primera persona, o bueno, expertos por experiencia, que se estaban formando para después llevar a cabo grupos. Y ese tejer, esa relación durante ese tiempo de formación conjunta, creo que fue una experiencia muy relevante a la hora de varias cuestiones que me gustaría ahora destacar, que son, esto volveré después, sobre todo, cuáles las condiciones que deben generarse en espacios de trabajo conjunto para que pueda realmente haber un diálogo entre las personas que pasan por una experiencia de sufrimiento, necesitan ayuda, ¿no?, y los profesionales que están atendiendo, ¿no? Entonces, uno de los capítulos que incorporamos en la guía, que no estaban en las experiencias anteriores, ni canadiense ni brasileña, era esta relación dialógica, ¿no?, con los profesionales, ¿no? Entonces, hay algo de que las personas que participaban, ¿no?, podían de alguna forma ver la realidad del otro, ¿no? Cuestiones como las situaciones de malestar que muchas veces se dan en equipos de trabajo, pues por el propio funcionamiento jerárquico, por las propias situaciones que muchas veces los propios profesionales ¿no?, pues, les cuesta gestionar también, ¿no?, dentro de un equipo. Y ahí nos dimos cuenta, ¿no?, que también esta posibilidad de encontrarse en las situaciones de mayor vulnerabilidad por parte de las personas implicadas podía favorecer también este encuentro, ¿no?, y esta relación que a veces decimos fomentar relaciones horizontales, ¿no? Pero bueno, luego cómo eso se lleva a cabo, ¿no? Cómo es el mirar al otro desde un lugar de reconocimiento, ¿no? Entonces ahí, ¿no?, podía de alguna forma hablarse, ¿no?, de cuestiones, por ejemplo, como los derechos en salud mental, un tema que trajo, ¿no?, pues, pues debates
en algunos momentos tensos, ¿no? También, ¿no? Entonces, bueno, ese trabajo de tejer, ¿no? Digamos, cómo iba a llevarse a cabo esta implementación piloto, ¿no? Con esta investigación aplicada, ¿no? Me parecía que era interesante, ¿no? Destacar esta cuestión de cómo se fue formando es que hay muchas cosas y me estoy pasando mogollón. Entonces, bueno, deciros que la guía no trabaja únicamente la cuestión de la medicación, que no es únicamente esto, sino que sobre todo trabajamos también todo lo que sería, bueno, hay una cosa clave para nosotros que era el concepto de autonomía, desde dónde entendemos la autonomía en la gestión colaborativa de la medicación. Entendemos la autonomía como una cuestión relacional, no como una cuestión que tiene que ver con esa visión más individualista, neoliberal, ¿no? Sino que, bueno, y sabemos que hay diferentes orientaciones, pero que a partir de ahí entendíamos la importancia de generar una red de cuidados y una red de alguna forma bueno, pues de ayuda mutua, ¿no? Entre las personas participantes. Entonces, bueno, hay un montón de cosas, me voy a parar aquí y, bueno, simplemente agradecer a las personas que participaron para, bueno, su colaboración. Como veis, yo creo que tenemos muchas ganas de compartir muchas cosas. No hay tiempo, nos queda solo para cerrar 2 minutitos. Recuperamos a Ángel, que lo tenemos desde Madrid conectado, y en esos 2 minutos los damos por si hay un par de preguntas o comentarios, y luego en pasillos, cafés o correos podemos seguir conversando si queréis. No sé si hubiera una pregunta o comentario de la sala. Con lo del tiempo voy agobiando tanto que igual ya nadie se anima, ¿no? Sí, hombre, un comentario antes de irnos, sí. Que, bueno, enhorabuena, me ha parecido una mesa súper interesante, me parece muy bonito que en este congreso haya voz para las trabajadoras sociales. Yo soy terapeuta ocupacional, espero que en el próximo haya terapeutas ocupacionales también sentados en una mesa. Me parece que al final lo que hablabas de los equipos transdisciplinares, que en muchos papeles están puestos como una novedad en el concepto, pero que al final no se lleva a la práctica, es como que en el equipo en el que yo trabajo pasa un poco eso, que al final pues somos Alba, Lucía, Maider, al final somos cada una de nosotras con nuestros saberes, desde nuestras profesiones, pero sobre todo con nuestros saberes, y que al final acompañamos a las personas desde ese punto, más que desde toca la terapeuta ocupacional, entonces voy, porque muchas veces en ese acompañamiento o en esa salida o en esa visita a un museo salen cosas que tienen que ver con lo psicológico, lo psiquiátrico o con la gestión de la medicación que tengo que abordar en ese momento gracias a que tengo detrás un equipo que me habla constantemente de qué piensan ellos o qué reflexionan ellos sobre la persona. Entonces, no sé, me ha parecido súper interesante también la guía, que no se queda solamente en una guía de pasos donde ves cómo haces con la medicación, sino que tiene algo de filosofía y de reflexión detrás. Entonces, no sé, me ha parecido súper bonita la mesa y enhorabuena. Sí, acabamos, ¿no? Sí, yo creo que el aplauso que nos dais es porque estamos en tiempo. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir y conocernos. Gracias. Seguimos.